Sin ninguna duda, la ciencia es la herramienta más poderosa que tiene la humanidad, tanto para bien y resolver problemas que tuvimos en el pasado como tendremos en el futuro, como, por desgracia, para mal. Este lugar que estáis viendo en pantalla se conoce como Dödlinger Pond o Laguna de Dödlinger, un estanque al sudeste de Münster, en Alemania, que se ha ganado el triste reconocimiento de ser llamado como el sitio más peligroso del mundo. Y no es por cualquier cosa, pues allí hay enterrados una gran cantidad de proyectiles rellenos de gas mostaza, clarcuno o fosgeno. Y esto se debe a que durante la Segunda Guerra Mundial, Münster fue una auténtica fábrica de armas químicas, y los aliados, al llegar ahí y al terminar la guerra, se encontraron con todo ese percal y optaron por desechar estas armas al Mar del Norte y al Mar Báltico, pero aquellas que no pudieron ser desechadas por su peligrosidad fueron enterradas justo al lado, en Dödlinger. Sin embargo, ya os digo que las armas que se enterraron ahí no son las únicas ni las más peligrosas que se han usado en guerras. Si os interesa descubrir todas las armas que se han usado en guerra, cómo funcionan y cómo debe diseñarse un arma de este tipo para que sea óptima en batalla, este es vuestro vídeo, así que sin más dilación, comenzamos. Antes de empezar con el tema en sí, me gustaría hacer una aclaración sobre el concepto de arma química. Pues cuando nos referimos a un arma química, estamos hablando de armas de destrucción masiva que son capaces de matar o incapacitar a un gran número de personas sin usar una fuerza explosiva. Es decir, las bombas o las armas nucleares, biológicas o radiológicas no formarían parte de las armas químicas, mientras que sí lo harían los gases tóxicos o los aerosoles venenosos, además de aquellos proyectiles o bombas que hayan sido previamente rellenados con un agente químico como un líquido que al detonar la bomba esparza este agente químico sobre el territorio enemigo. Una vez aclarado esto, ya podemos entrar directamente al tema de las armas químicas. Y cuando hablamos de armas químicas, básicamente nos referimos a 6 grupos diferentes: los agentes nerviosos, vesicantes, asfixiantes, sanguíneos, lacrimógenos y de vómito. Sin embargo, antes de entrar en ellos, debemos responder a una pregunta, y es ¿cómo se puede diseñar un arma química para que ésta sea óptima? Pues para ello hay que seguir 6 puntos diferentes. El primero de estos es evaluar la toxicidad, y al estar hablando de armas químicas evidentemente nos interesa una toxicidad elevada, aunque a veces la preferimos un poco más moderada si el objetivo es incapacitar al enemigo en lugar de eliminarlo. Para medir esta toxicidad usamos lo que se conoce como LD50 o Lethal Dosis 50, que nos indica a qué cantidad de dosis debe estar expuesta una población para que la mitad fallezca. Y evidentemente este LD50 va a depender de la vía de entrada, pues va a haber uno para la piel, uno para el sistema respiratorio y otro por ingestión. Y el segundo punto a tener en cuenta va directamente relacionado con estas vías de entrada, pues a la hora de diseñar el arma nos tenemos que preguntar si nos interesa que se absorba por vía respiratoria, oral o por vía tópica. En caso de que sea respiratoria lo formularemos como un gas o un aerosol. Si fuese oral, diríamos, vale, tiene que ser soluble en los alimentos o aguas que vaya a ingerir el enemigo. Y por la vía tópica, que no es menos importante, pues es algo muy habitual, lo óptimo sería preparar un proyectil, como hemos comentado antes, relleno de algún líquido que funcione como arma química. Y evidentemente el uso de estas armas químicas siempre tiene un objetivo de combate, y tenemos que pensar para qué lo estamos usando. Pues no es lo mismo si queremos, por ejemplo, invadir un territorio enemigo, para lo cual deberíamos usar un agente no persistente, que si lo que queremos es dejar el territorio enemigo inutilizado, donde preferiríamos usar un agente persistente. ¿Y qué significa esto de no persistente y persistente? Bueno, básicamente lo no persistente tiene una presión de vapor y una volatilidad elevadas y una temperatura de ebullición baja, lo cual hace que se evapore rápidamente o directamente estemos hablando de un gas. En cambio, si hablamos de una sustancia persistente, buscamos lo contrario: baja volatilidad, baja presión de vapor y elevada temperatura de evaporación. En otras palabras, un líquido que permanezca mucho tiempo en el territorio enemigo, dejándolo totalmente inutilizable. Y el cuarto punto en el que tenemos que pensar son sus propiedades organolépticas, en otras palabras, el olor, el color y el sabor. Y esto puede parecer absurdo, pero no lo es, porque imaginemos que tenemos unos enemigos a los que queremos lanzarles un arma química. Pero si esta arma química tiene un color verde muy intenso y encima huele muy mal, ¿qué va a pasar? Pues que estos se van a dar cuenta y se van a ir. En cambio, si bombardeamos al enemigo con un arma más transparente y que no huela nada, que sea inodora, estos no van a darse cuenta y van a acabar totalmente intoxicados, consiguiendo así el objetivo del arma.
Otro punto de vital importancia a tener en cuenta es la aplicabilidad técnica de estas armas químicas, pues de nada nos sirve tener un arma perfecta que sea inodora, incolora e insípida, que tenga la toxicidad ideal para su vía de entrada y que encima sea persistente o no según lo que queramos, si este arma no tiene una estabilidad ambiental adecuada y reacciona con el oxígeno atmosférico a temperatura ambiente, o si por otra parte es muy difícil de implementar en armas tradicionales como proyectiles, bombas de gas o granadas, que es lo que ocurre generalmente con los venenos, como la ricina, que es muy tóxica, pero es muy difícil de implementar técnicamente en armas normales tradicionales. Para el tema de la estabilidad ambiental hay una salida, hay una solución, que consiste en usar agentes binarios, que básicamente es, en lugar de administrar el arma en sí, se administran dos precursores del arma que reaccionan al momento de juntarse y por lo tanto se envían por separado, se juntan en territorio enemigo, ahí reaccionan y forman el arma química in situ. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del nivel de control al que están sujetas estas armas. Hay una organización, la OPAC, que básicamente es la Organización contra la Producción de Armas Químicas, en la cual todos los países del mundo excepto Egipto, Sudán del Sur y Corea del Norte firmaron un tratado contra el uso de armas químicas. Y aquí uno puede pensar que estas armas están tremendamente controladas, pero no siempre es así, pues el nivel de control se divide en 3 programas. Sí que hay algunas que están extremadamente controladas, las del programa 1, que no tienen ninguna aplicación además de funcionar como arma química y su producción está extremadamente limitada, menos de 1000 kilos por país. Pero luego tenemos las del programa 2 que tienen algunos usos fuera de las armas químicas y por lo tanto se permite una mayor producción, y las del programa 3 que tienen muchísimos usos, tienen muchas aplicaciones industriales y por lo tanto no se pueden controlar demasiado y se puede producir en gran cantidad. Sabiendo esto ya tenemos claro los 6 puntos que hacen falta para diseñar un arma química perfecta. Ahora ya podemos pasar a los 6 grupos de armas químicas que hemos visto antes y analizarlos uno a uno al tiempo que los relacionamos con cada uno de estos puntos. Y para ello vamos a empezar con los menos tóxicos, los menos peligrosos hacia los más dramáticos. Por lo tanto, en primer lugar tenemos a los agentes de vómito. Unos productos que, como su nombre indica, causan vómitos y náuseas en sus víctimas. Generalmente se trata de productos de arsénico orgánico, es decir, arsénico unido a estructuras de carbono, como por ejemplo la lamsita, el Clark-1 o el Clark-2. Además de estos también tenemos los agentes lacrimógenos, que probablemente sean los más conocidos y normales para el público en general, debido a su uso como agentes antidisturbios en manifestaciones violentas. De hecho, todos estamos familiarizados con el spray pimienta, un aerosol de capsaicina, la molécula que hace que el picante pique, que se usa como una dispersión que provoca irritación en los ojos. Sin embargo, este no es el único ejemplo, también tenemos el CS, que es el más utilizado realmente en antidisturbios, el CN, que ya no se usa porque es muy tóxico, y otros como el CR, el bromoacetato o el bromuro de sililo. Y estos dos últimos son bastante interesantes porque fueron la primera arma química usada en la Primera Guerra Mundial, en 1914 por parte de las tropas francesas. Y ese se considera la primera violación de la Convención de Hague, donde se había acordado no usar armas químicas en conflictos bélicos. Y como os digo, esta fue la puerta de entrada que más adelante se usaran otras armas más peligrosas como el cloro, el fosgeno o el gas mostaza en la guerra. Pero antes de hablar de estas, vamos a hablar primero de los agentes sanguíneos. Un grupo formado principalmente por los cianuros, unas moléculas que no es que ataquen directamente a la sangre, sino que aprovechan la circulación sanguínea para alcanzar las células, en las cuales se enlazan de forma bastante estable y fuerte con el ion hierro 3. Y esto es vital porque este ion hierro 3 es clave para el funcionamiento de una enzima llamada citocromo oxidasa, que es una parte muy importante de la cadena respiratoria en la que se produce la respiración celular. Por lo tanto, al enlazarse, el cianuro anula la función de la citocromo oxidasa, frenando la respiración celular y provocando la muerte de estas células. Los dos agentes más utilizados de este grupo son el ácido cianhídrico, que es el más tóxico, y el cloruro de cianógeno, que no es tan fuerte como el anterior, pero tiene las características de que también tiene funciones lacrimógenas y además atraviesa las máscaras de gas que se usaban en la guerra, lo cual hace muy interesante su aplicación para obligar a los enemigos a quitarse las máscaras y luego proceder con un segundo ataque con un gas más fuerte, como por ejemplo el cloro. Y ahora sí, entramos en el top 3 de los agentes químicos más peligrosos usados en guerra. Y con la medalla de bronce tenemos a los agentes asfixiantes, que se trata de unos agentes que causan daños irreparables en el aparato respiratorio cuando son inhalados.
De hecho, son los que causaron más muertes durante la Primera Guerra Mundial, lo cual debería llevarnos a pensar que están muy controlados por las autoridades, por la OPAC que habíamos visto antes. Pero no es así. Tanto el clorogas como el fosgeno, que son los más utilizados, están en el programa 3, es decir, en el grupo poco regulado, debido a sus amplias aplicaciones industriales. Y esto los hace aún más peligrosos porque son muy accesibles. De hecho, el clorogas es tan accesible que lo podríais preparar en casa, simplemente juntando lejía, hipoclorito sódico con salfumán, ácido clorhídrico. Da una reacción redox que produce cloro. Por eso es tan importante nunca mezclar productos químicos de limpieza sin saber lo que se está haciendo, especialmente si hay alguno que contenga cloro. En cuanto a la guerra, estos agentes, más concretamente el cloro, se usaron por primera vez en la batalla de Ypres, en 1915, por parte de las tropas alemanas contra las francesas. De hecho, se guarda un testimonio de un médico francés que dijo lo siguiente: «Los hombres se ponen morados, luchan por respirar entre lágrimas y se quejan de quemaduras en el pecho y el estómago. Lo hemos visto todo, heridas terribles y avalanchas mortales de metal. Pero todo esto no es nada si lo comparamos con la niebla que oscureció el sol durante horas, que parecieron siglos». Esto ya nos deja claro el peligro que traen consigo estas armas. Sin embargo, el clorogas, que puede parecer la más familiar de las dos, tiene un gran inconveniente con respecto a sus propiedades organolépticas que habíamos visto al principio, y es que tiene un color verde muy intenso y encima huele muy fuerte, lo cual lo hace muy fácilmente detectable. De ahí que Fritz Haber, un científico alemán realmente sádico y adicto a las armas químicas, propuso e hizo un cambio del cloro por el fosgeno, que además de ser indetectable, tarda más en causar síntomas y es bastante más tóxico. De hecho, la historia de Fritz Haber es realmente interesante, porque no solo fue el padre de la guerra química, sino que también ganó un premio Nobel, no por esto evidentemente, sino que por el desarrollo del proceso Haber, un proceso catalítico que permitía pasar el nitrógeno atmosférico a amoníaco, lo cual independizó la síntesis del amoníaco de los depósitos naturales de nitratos, siendo este un auténtico hito en la agricultura. Y con la medalla de plata tenemos a los agentes vesicantes, que reciben dicho nombre por su capacidad para formar ampollas en la piel y quemaduras en el sistema respiratorio. Y por supuesto conocéis a su elemento más famoso, la hiperita, que bueno, os sonará más con su nombre popular, el gas mostaza, sin ninguna duda el rey de las armas químicas, que básicamente consiste en esta simple estructura de azufre y cloro que veis en pantalla, pero que pese a su sencillez estructural no debe ser subestimada porque era capaz de incapacitar a los soldados enemigos de entre 4 a 8 semanas, además de ser mortal en muchos casos, aunque no tantos, principalmente debido a las quemaduras que formaba y a los graves daños que genera en el ADN. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, siguiendo la nomenclatura más técnica, lo que hay es una sustitución nucleófila intramolecular, que básicamente es que el azufre, con densidad de carga negativa y pares de electrones libres, se enlaza covalentemente con el carbono que está unido al cloro, al mismo tiempo que elimina a dicho cloro de la estructura, formándose lo que se conoce como unión sulfonio, donde se forma esta estructura triangular tremendamente tensionada. Esto es muy inestable, pero mucho, lo cual lo hace extremadamente reactivo ante otros nucleófilos del cuerpo. Y tenemos un nucleófilo que no es muy bueno, pero que es muy abundante, el agua. Y sí, el agua reacciona de nuevo en esta estructura, formando esta especie de mostaza con un grupo OH. Pero el problema no es este, el problema es que al mismo tiempo se suelta un protón, el cual se encuentra con el cloruro que habíamos soltado antes, y es el equivalente a estar formando ácido clorhídrico. De ahí las quemaduras. Pero el agua no es el único nucleófilo del cuerpo. También lo son las bases nitrogenadas del ADN, principalmente la guanina y la adenina. Por lo tanto, esta guanina también es capaz de unirse a la mostaza. Y aquí el problema sí que es la unión de la guanina con la mostaza, pues se está alquilando el ADN. Y de hecho se puede alquilar por los dos lados, lo cual genera mutaciones muy graves que dañan mucho la integridad celular y evitan su división, causándole en última instancia la muerte celular. Además del gas mostaza, en este grupo también están las mostazas de nitrógeno y la lewisita. Sin embargo, estas no se han usado nunca en guerra. Por último, entramos al que sin duda es el grupo de agentes más peligroso de todos, los agentes nerviosos, un auténtico sinónimo de dolor, de malestar, de muerte. Descubiertos en la década de 1930 por parte de Gerhard Schroeder en Alemania,
Sus efectos salieron por primera vez a la luz cuando este científico, tras sintetizar uno de estos productos, entró accidentalmente en contacto con él, lo que le causó unos terribles efectos secundarios, que lo tuvieron fuera de juego un buen tiempo. Por suerte, se recuperó y volvió al laboratorio a investigar qué había pasado. Allí descubrió que estos compuestos eran unos compuestos organofosforados y tras años de investigación acabó dando con el tabún en 1936, el primer agente nervioso. Pero no fue el único, pues en los próximos años también aparecieron el sarín, probablemente el que tiene el nombre más conocido de estos, y el soman, cada uno peor que el anterior. Estos agentes funcionan inhibiendo la acetilcolinesterasa, es decir, la enzima que hidroliza la acetilcolina, a través de un aminoácido concreto de su estructura, una serina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante para el cuerpo humano, pues participa en procesos tan claves como la contracción del músculo liso, la actividad del corazón, la constricción de la pupila o la sudoración. Y al inhibir esta enzima que hidroliza, es decir, que elimina la acetilcolina, el resultado es una acumulación salvaje de acetilcolina en el cuerpo humano, lo cual tiene consecuencias fatales, pues causa una sobreexcitación del sistema nervioso, de ahí el nombre de agentes nerviosos, lo cual produce efectos tan negativos como vómitos, defecación, micción o miosis. También efectos sobre el corazón con una bajada de la presión arterial y del ritmo cardíaco, con arritmias, y sobre los músculos con espasmos, convulsiones, calambres y temblores, para finalmente generar una parálisis respiratoria y la muerte casi segura. Y el motivo por el que esto ocurre es que la serina y la acetilcolinesterasa tienen un grupo alcohol, el cual ataca de forma nucleófila al fósforo de los agentes nerviosos, eliminando un grupo, en este caso el cianuro. Esto forma una unión de, por ejemplo, tabún y acetilcolinesterasae, que si se eliminara, si se hidrolizara, no habría problema. El gran inconveniente viene de que el éster de esta molécula se hidroliza, dando lugar a una especie irreversible, lo cual anula totalmente la función de la acetilcolinesterasa. Como veis, tanto el tabún como el sarín como el soman, que se conocen como agentes G, son terriblemente peligrosos. Sin embargo, tienen un pequeño defecto, y es que si volvemos a lo del principio, a los puntos para hacer el arma perfecta, todos estos agentes G son bastante volátiles, lo cual hace que su persistencia en territorio enemigo sea bastante baja. Y por eso las dos grandes potencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS, siguieron con las investigaciones que había hecho Alemania sobre estos agentes, hasta que Estados Unidos dio con la clave, al producir los agentes V, mucho más persistentes que los anteriores, entre los cuales destaca el VX. Si veis en esta tabla, la presión de vapor y la volatilidad del VX es muy inferior a la del tabún, el sarín y el soman, y el punto de ebullición es mayor, además de que la toxicidad también es considerablemente más alta. Los soviéticos respondieron con el agente VR, pero este no era tan efectivo como el VX. Por desgracia, tanto los agentes G como los agentes V se usaron en guerra, no en la Segunda Guerra Mundial, tampoco en la Primera porque no existían, sino que en el conflicto Irán-Irak, causando varias muertes, incluso entre población civil. Y volviendo al tema de las dos potencias de la Guerra Fría, los soviéticos no se rindieron con el VR y acabaron por sintetizar los llamados agentes Novichok, de los cuales se sabe bastante poco y nunca se han usado en guerra, por suerte, pero se estima que pueden ser desde 5 hasta 8 veces más tóxicos que el VX, y pese a no haberse usado nunca en guerra, sí que se han usado para envenenar a gente. De hecho, fue con estos agentes con los que se envenenó a Skripal y a Navalny. Pues hasta aquí con el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, aunque haya sido ver la parte más oscura y negra de la química y la ciencia en general. También es importante conocerla y saber lo que ha pasado para evitar que vuelva a ocurrir. Aparte de que también nos permite obtener un conocimiento nuevo sobre estos temas. De hecho, como curiosidad, las mostazas de las que hemos hablado antes, a día de hoy se están estudiando como tratamiento contra el cáncer, más concretamente las mostazas de nitrógeno, lo cual demuestra cómo se le puede dar la vuelta a todo, ¿no? Para darle una aplicación más sana, mejor, más productiva para todos. Así que por estas cosas es importante también conocer la parte más negativa de la ciencia. Pues nada más, no me enrollo más, que ha quedado un vídeo bastante largo. Simplemente compartirlo, si os ha gustado, suscribiros, darle a like, toda esta historia que viene muy bien para el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta pronto.